contando, ¿no? Mientras que no lo esté contando, no lo está grabando. No lo actualiza. Mientras que no esté los minutos ahí. Desde que comenzamos una hora sale de transmisión, ya de ahí no sale más nada. No sale. ¿Será que lo podemos transmitir por este medio, con ese celular? Podría ser. Sí, puede. O un celular. Sí, yo creo que sí, aquí vamos a ver. Lo que pasa es que habría que... Porque el mío no tiene. Ya, bueno. Muy bien, mis hermanos, tenemos algunos problemas de orden tecnológico. La transmisión está interrumpida. ¿Podrían por favor recordarme lo último que quedó grabado? Lo último que quedó, ¿hasta dónde llegamos en la primera interrupción? Ya algunos hermanos están entrando. Hermana Crucecita, el hermano Aiser, la hermana Carla, el hermano Mauro. Bueno, si perdonan por las interrupciones. Continuamos pues con la enseñanza y voy a retomar la crucifixión de Cristo en el día de la Pascua. Esto no era una casualidad, porque la Pascua es un tipo de Cristo y la Pascua no fue instituida como un recordatorio histórico, sino como la esperanza del Redentor, que como Cordero Pascual definitivo no cubriría el pecado, sino que lo quita definitivamente. Recordamos que el apóstol, Juan el Bautista gritaba a voz en cuello, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los antiguos sacrificios de corderos, de machos cabríos, de la vaca roja, de los palominos, lo que hacían era cubrir el pecado, pero el pecado seguía ahí. La mancha del pecado quedaba cubierta, pero es la sangre de Cristo la que quita el pecado. Les pido perdón, hermanos, por la interrupción. La hermana Cruz dice que se fue la voz de la transmisión. El hermano Gómez dice, el hermano Mauro dice la Pascua. Entonces les rogaría el favor si me pueden escribir si están oyendo y viendo normalmente o debemos corregir algo. Si es menester, lo podría transmitir en otro horario. Miramos a ver qué es lo que está sucediendo. Si alguno de los hermanos me dice si están escuchando el audio, si se está oyendo, porque la hermana Cruz dice se fue la voz de la transmisión y de nada vale ver allí al pastor hablando que hable si no se oye. Quedo a la espera, hermano. Bueno, ya está. Me dicen que ya está así la voz. Muchas gracias, hermana Cruz, por su reporte. Dios le bendiga. Entonces vemos que la verdadera Pascua es el Señor Jesucristo. 1 Corintios 5:7 dice: desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido crucificado. Hermanos, hay algo bien importante. Hoy en día se promulga mucho, se dice mucho en las iglesias: ya no necesitamos de traer sacrificios, ahora ya podemos entrar libremente a la presencia de Dios. Esto no es del todo verdad. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, el decreto de Dios es inalterable. Y cuando Dios el Señor instituyó el sistema de adoración del Antiguo Testamento, Él estaba previendo a Cristo como ese medio que Él nos da para tener comunión con Dios.
cuando Dios establece las normatividades de la relación Dios-hombre en el antiguo pacto, prefigura a Cristo en el nuevo pacto. Todo hombre, para poder presentarse ante Dios, debe traer el sacrificio ante el Señor. No se puede presentar personalmente, porque si yo me presentara personalmente, quedaría inmediatamente, fulminantemente destruido, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, si yo me presentara por mis propios méritos, estaría fulminantemente muerto. Por eso el Señor demanda un sacrificio. El sacrificio es un sustituto. Por causa de mi pecado, yo necesito un sustituto santo que tome el lugar de castigo que me correspondía a mí, el lugar de castigo que te correspondía a ti. Y ese único sustituto en sacrificio es el Señor Jesucristo. En el pacto antiguo, para el pueblo hebreo de la antigüedad, porque a ellos vino Cristo y ellos no lo recibieron. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces, en el antiguo pacto, ellos traían sacrificios pascuales y eran aceptados por el Señor para cubrir el pecado. Pero ahora nosotros traemos un sacrificio superior. Es el sacrificio perfecto de Cristo, muriendo en la cruz como nuestro cordero inmolado. No podemos presentarnos a Dios sin sacrificio, pero el único sacrificio valedero es el de Cristo. Por eso debemos venir con antelación del sacrificio de Cristo. Y esto es lo que el Señor le está hablando a sus discípulos. Él va a cumplir el sacrificio del Cordero Pascual único y definitivo. Ahora, el Señor dice, y el Hijo del Hombre. Este título se refiere a la obra expiatoria del Señor Jesús. Y este es el título más usado por Él para llamarse a sí mismo. Él dice, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ustedes verán al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre ha venido. Cerca de 40 veces en los evangelios he registrado el nombre de el Hijo del Hombre. Y es el nombre dado al Mesías desde el Antiguo Testamento. Ya el profeta Daniel estaba hablando de que al Mesías se le iba a llamar el Hijo del Hombre. Y quizás para los judíos el Hijo del Hombre, el título del Hijo del Hombre se había olvidado entre ellos. Pero ¿qué significa el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre, el nombre del Hijo del Hombre destaca la naturaleza humana del Señor. Este nombre es de gran significado, pues Jesús, siendo Dios, se hace Hijo de Hombre. O sea, que Él viene, es nacido, es humanado por causa de los hombres. Eso no quiere decir que algún hombre haya tenido intervención para su nacimiento, para ser engendrado. No, esto quiere decir que por causa del pecado de los hombres, Él, siendo Dios, se hace hombre. Jesús, siendo Dios, toma semejanza de hombre. ¿Para qué? Para como hombre cargar con los pecados de los hombres en el sacrificio de la cruz. Ahora el Señor dice, el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Es que el Señor Jesús dará su vida en sacrificio voluntario. El Hijo del Hombre se entregará, dice allí, voluntariamente. Él mismo se entrega, el Padre lo entrega. No es por voluntad humana, sino que corresponde al plan glorioso de Dios en el consejo eterno. El sacrificio de Cristo es en la cruz del Calvario, en medio de la fiesta de la Pascua y a la vista de la gran multitud que asistía a la fiesta, para ser avergonzado, para ser humillado, para ser herido de Dios y abatido, como lo había hablado el profeta Isaías. El sacrificio de la cruz es el más cruento de los castigos, de los tormentos en la historia humana.
Es un sacrificio supremamente doloroso. Ninguna cultura anteriormente había ejercido un tormento tan grave. Ahora, este tormento se agrava en la persona del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros lo merecemos, a la verdad lo merecemos. Porque nosotros hemos pecado. Y tanto tú como yo debemos pagar el precio de nuestro pecado. Y ese precio debía ser cargado sobre ti, sobre mí, que somos los pecadores. Pero Cristo tomó nuestro lugar. Él lo asumió. Él quiso ser ese sustituto, ese cordero que se entregó por nosotros en la cruz. Ahora, este cuarto anuncio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo tiene como propósito el preparar a sus discípulos para los sufrimientos que le van a venir. Y eso lo hablábamos la semana pasada. Porque la palabra de Dios nos dice que todo el que sufre juntamente con Él, todo el que muere juntamente con Él, también participará juntamente con Él en su gloria venidera. Y el Señor Jesucristo les está revelando a sus amados discípulos que el plan se ha cumplido. Pero hermano, no solamente se lo revela a sus discípulos hace 2000 años. Hoy el Señor te lo revela a ti. El plan glorioso de Dios se ha cumplido en Cristo Jesús. Tu fe no es una fe falsa. Tu fe es una fe revelada que muestra a Cristo como tu Redentor en la cruz del Calvario. Esa es nuestra fe, hermanos. No confiamos en nosotros, confiamos en aquel que fue a la cruz. No es por nuestros méritos, es por los méritos de aquel que fue a la cruz como sustituto perfecto, sin mancha. Por eso en la Pascua el cordero tenía que ser sin mancha, el cordero tenía que ser sin defecto, y Cristo fue sin mancha y sin defecto. De él mismo dijo Poncio Pilatos: he aquí que no hallo en este hombre ninguna falta. Y luego en la cruz, aquel soldado romano que le atravesó con una lanza solamente pudo decir: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Hermanos queridos, este anuncio no se aplica solamente al tiempo del Señor Jesús. Este anuncio es para los discípulos de todos los tiempos. Cristo es el Cordero inmolado que propicia ante Dios nuestra salvación. El plan de Dios se ha cumplido. Dios tiene un plan. Ese plan es el eterno decreto y se ha cumplido en Cristo Jesús. Y así como se cumplió el plan de Cristo en la cruz, también se cumplirá todo el plan de Dios mostrado en los capítulos 24 y 25 del sermón escatológico. Todo lo que el Señor nos dice ahí se va a cumplir. Amén. El plan de Dios se cumple. Y vimos que en el segundo lugar vamos a meditar en el plan de los conspiradores. Versículos 3 al 5 dice el Señor: se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo, pero no durante la fiesta. Decían: no sea que se amotine el pueblo. Ahora el Espíritu Santo pasa a revelarnos en este texto que mientras el Señor Jesús estaba reunido con sus apóstoles, con sus discípulos, revelando el plan divino, el plan que se iba a cumplir como Dios lo había preordenado, ahora los dirigentes judíos, el llamado Sanedrín, estaban orquestando un macabro plan. Ellos se reunieron, miren, aquí habla de los 70, los sacerdotes y los ancianos, y aunque aquí falta la palabra los escribas, no quiere decir que estaba incompleto el número, no.
en ese momento el Sanedrín tenía que estar reunido. Recuerden, era la fiesta de la Pascua y el Sanedrín, todos los ancianos, los gobernantes, los líderes religiosos de Israel tenían que estar allí. Y Caifás, José Caifás, que era un astuto, un águila astuta, por decirlo así, una serpiente astuta, José Caifás, que era el sumo sacerdote. Él tenía esos planes macabros desde hacía tiempo y los reúne. Ahora es curioso que los reúne en el palacio de Caifás, un ala dentro del templo, que había mandado a construir Herodes. ¿Y por qué lo lleva al palacio de Caifás y no lo hace donde generalmente se reunía el Sanedrín? Porque esto era un secreto, era una artimaña que ellos estaban fraguando allí y posiblemente se iban a demorar mucho. Entonces esto rompería las leyes del estar en el lugar del Sanedrín. Entonces ellos se fueron más bien para a donde el sumo sacerdote Caifás. Ahorita vamos a ver un poquito más de Caifás. Entonces el Señor nos revela que los dirigentes judíos se reunieron para fraguar ese macabro plan. ¿Y cuál era el plan? Hay que arrestar y darle muerte al Señor Jesús, pero conforme a la forma humana, no conforme a la forma divina. Veamos las características de este plan. En primer lugar, ¿por qué ellos orquestaron su plan? Sus causas. Ellos tenían una terrible envidia hacia el Señor. Ellos habían visto el favor y la gloria de Dios hacia el Señor Jesucristo. Ellos habían visto las señales y milagros y habían visto y habían escuchado la poderosa predicación y la autoridad que Él tenía. Y esto les produjo envidia. Ellos tuvieron celos odiosos contra el Señor Jesús. Pero también vemos otra causa por la cual ellos se reunieron a fraguar toda esta maldad. En realidad ellos fueron citados por Caifás, el sumo sacerdote. Y es que el sumo sacerdocio, conforme al orden escritural levítico, el sumo sacerdocio era perenne. O sea, el sumo sacerdocio se otorgaba al sacerdote hasta que muriera. Pero cuando llegó el gobierno romano sobre Israel, era el gobierno romano quien definía quién iba a ser el sumo sacerdote. Y cada año hacían cambios. Pero es curioso, este sumo sacerdote, José Caifás, así se llamaba. Bueno, José era su nombre y Caifás era un apodo. Algo así como el sagaz. Él era muy sagaz y él quería quedarse con el mandato, con el liderazgo como sumo sacerdote. De hecho, el sacerdocio comenzó en el año 18 y terminó en el año 36. Josefo, el historiador Josefo, dice que fue el sacerdote que más años duró. ¿Y por qué duró más años? Porque era un sagaz para granjearse a los gobernantes judíos, y ello requería de que él supiera tener dominado todo el asunto religioso en medio del pueblo. Entonces había una codicia de poder en este Caifás. Por esa razón querían hacerle esta trampa al Señor. También ellos tenían un gran temor a perder la supuesta paz que les daba el Imperio Romano. Ellos habían sufrido mucho, sí. En toda la historia de Israel ellos habían sufrido guerras, habían sufrido conflictos, persecuciones, muertos, sacrilegios en el templo, todo. Y ahora venía el gobierno romano, el Imperio Romano, y les daba una supuesta paz. ¿A cambio de qué? A cambio de una opresión espiritual, a cambio de un gobierno que también influye espiritualmente. Y esto nos debe hacer reflexionar acerca de lo que está pasando con los gobiernos en este momento. Los gobiernos de este momento quieren manipular a la iglesia. De hecho, hemos de ver que los últimos decretos de restauración
van a ser para la iglesia. Quizás ya se abrieron los partidos de fútbol y todas estas cosas, pero para la iglesia va a ser más difícil. Entonces, ellos tenían un temor a perder esa paz, esa supuesta paz. También tenían una ira contra el Señor Jesús, porque Él les había confrontado en la mañana anterior, les había confrontado por el engaño religioso. Su actitud en el templo les había ofendido sobremanera cuando el Señor Jesús les llamó la atención. Otro aspecto es que en días pasados el Señor Jesús había resucitado a Lázaro. ¿Quién ha hecho un milagro de resurrección? Nadie ha hecho un milagro de resurrección. Entonces el Señor Jesús viene y hace un milagro de resurrección de Lázaro, y viene la gente y observa ese milagro y definitivamente siguen al Señor Jesús. Y claro, los viejos sacerdotes, el Sanedrín, pierden a sus adeptos. Y finalmente, ellos tienen una gran envidia porque el pueblo le estaba rindiendo adoración y le reconocían como el Mesías, como el Rey de Israel. Recuerden la entrada triunfal del Señor Jesús: Hosana, Hosana al Hijo de David, y le adoraban. Y esto para los judíos, para el Sanedrín, era una terrible ofensa. Ellos se enfurecieron. ¿Por qué? Porque es que esa adoración la querían ellos, y no un rabí por ahí aparecido de la nada. ¿Cómo que van a adorar a ese rabí Jesús y no nos adoran a nosotros, que somos los ancianos, los duros de la religión? Por esa razón ellos estaban ofendidos y querían hacer un complot para matar al Señor Jesús. En segundo lugar, miremos el método. El versículo 4 dice: y con artimañas prender y matar al Señor Jesús. ¿Cómo lo iban a hacer? ¿Cómo fraguaron allí? A través de engaños. Para fraguar un engaño no es nomás decir voy a hacer esto. Miremos cómo el hombre se reúne para fraguar una maldad, un pecado. Primero hace un plan, mira los pros, los contras, los problemas que podría tener. Y estos tenían delante de ellos un terrible problema. Iban a apresar, a juzgar, a condenar y a crucificar a un hombre justo. Y no a cualquier hombre justo, sino al Mesías, al que la gente estaba siguiendo. Entonces ellos tenían que hacer un plan muy macabro y muy preciso, que en ninguna parte les fallara. Por eso necesitaban llamar falsos testigos. Por eso ellos necesitaban hacerle 7 juicios, porque al Señor Jesús le hicieron 7 juicios, amañados, fraudulentos. Ellos querían matar, apresarle y matarle, pero ¿por qué cargos? ¿Qué cargos iban a traer? Cargos inventados. Porque si el mismo Poncio Pilato dijo: no hallo en este hombre pecado alguno, no hallo en él ninguna violación de la ley, yo no le puedo hacer nada. Entonces, ¿qué tenían ellos? Cargos inventados. Por eso este engaño debía hacerse en secreto, para que el pueblo que había sido testigo de la santidad y del poder del Señor Jesús no se les sublevara. Por eso ellos tenían que buscar el momento oportuno. No durante la fiesta, decían, no sea que se amotine el pueblo. Después de la fiesta, para que la gente no se amotine. Ellos tenían temor del pueblo, pero también tenían temor de las autoridades, especialmente ese Caifás, con su codicia de poder, tenía un terrible temor de perder su cargo. Porque si la gente se le amotinaba el día de la Pascua, inmediatamente el general romano, el imperio romano y Herodes, todos le iban a decir: usted no sirve, se va de ahí, vamos a poner otro sacerdote. Este plan, hermanos, estaba bien orquestado. Y sin duda pasaron mucho tiempo planeando y observando cada detalle para no fallar. Pero ¿saben algo, hermanos? El plan falló.
el plan humano no funcionó, porque los planes humanos no funcionan. Ante el plan de Dios, ningún hombre puede alterar. El Espíritu Santo nos enseña en este pasaje que el sacrificio de Cristo obedece al plan perfecto de Dios y que tiene un propósito salvífico, que ese plan se va a cumplir conforme a lo establecido desde el consejo eterno. Ese plan había sido anunciado por todos los tiempos para el pueblo de Israel. Desde Génesis 3:15, todo el Antiguo Testamento habla del plan de Dios para la venida del Señor Jesucristo. Así tenía que sucederse, a pesar de que los hombres quisieran impedirlo, o a pesar de que los hombres se trazaran otro plan. El Señor derribó el plan de Caifás, de Anás, del Sanedrín, de los sacerdotes rancios para esa época del pueblo de Israel. El Señor les dañó su plan, porque delante de ese plan ya había otro funcionando desde el eterno. Otro aspecto que debemos observar en esta enseñanza es que el complot que estos hombres hacen contra el Señor Jesús muestra la extrema perversidad del ser humano. No es cierto lo que la gente dice: el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. No es cierto lo que la gente dice, que el hombre no está muerto en sus delitos y pecados, simplemente está afectado, está herido por el pecado, pero Dios puede tomar de las cenizas y hacer algo, y el hombre por lo poquito que le queda puede ser restaurado. No, hermanos, la palabra de Dios nos muestra aquí cuán cruel y perverso puede ser el ser humano. En estos hombres vemos cómo poder tener la cachaza, la mente tan perturbada para tomar a un hombre justo y condenarlo y matarlo, apresarlo delante de la gente. ¿Cómo podrían hacerlo? Por su perversa maldad en su corazón. Hermanos, el hombre es perverso. Sus pensamientos y sus actos son perversos. Por eso el hombre necesita un redentor que lo saque de la perversidad. Los líderes religiosos judíos eran conocedores de que el Mesías había venido y él era el único que los podía sacar de esa extrema perversidad. Ellos habían visto las evidencias en el Señor Jesús. Ellos habían visto los milagros, ellos habían visto las sanidades, ellos habían visto el poder, la autoridad. Porque la palabra dice que él enseñaba con autoridad, no como los judíos. Pero ¿qué hicieron ellos? En vez de venir postrados ante él y reconocer: oh Señor Jesús, tú eres el Mesías, venimos a rendirnos. Al contrario, al igual que Faraón, se endurecieron de su corazón. Su corazón encallecido evidenció la extrema maldad. Lo rechazaron al Señor, lo persiguieron, lo apresaron y le hicieron todo tipo de injusticia. Los intereses de aquellos hombres estaban sobre la justicia y la verdad. Para ellos el fin justifica los medios, pero eran inexcusables. Ellos eran reos del juicio de Dios. Sin embargo, y miren la gracia del Señor, después de la obra del Espíritu Santo, muchos de ellos se convirtieron a la fe por la gracia del Señor. Aquel mismo al que quisieron matar, el Señor les dio salvación. La palabra dice en Hechos de los Apóstoles: y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Eso sí es la verdadera gracia. Esa es la verdadera gracia que ha operado en ti. Esa es la verdadera gracia que ha operado en mí. Que después de ser los más terribles enemigos y perseguidores del Señor Jesucristo y de su iglesia, el Señor tiene compasión de nosotros y nos llama a la salvación y a la vida eterna. Esa es la verdadera gracia. ¿A qué conclusión hemos de llegar, hermanos? El Señor nos ha enseñado hoy que a pesar de que el hombre maquine sus planes malignos y perversos, el plan de Dios se cumple perfectamente. La conspiración de los líderes religiosos judíos fue aplastada por el perfecto plan de la redención de Dios en Cristo Jesús. Pero asimismo,
todos los planes que el hombre hoy en día está haciendo, todas esas plataformas de gobierno humano, toda esa persecución contra la iglesia, todo ese deseo de formar una iglesia ecuménica con un líder religioso mundial, de reunir los diferentes tipos de fe, todos esos macabros planes del Sanedrín del siglo XXI se van a derrumbar ante el perfecto plan de Dios. Y volviendo al capítulo 25, Él va a retornar como Rey eterno. Antes de que el hombre pueda hacer algo en su macabro plan, Él va a retornar en su glorioso plan eterno. Y va a venir a reinar. Y va a venir a juzgar a todos esos del Sanedrín. Ya no habrá para ellos oportunidad. Porque el Señor Jesús no volverá como Mesías. Él vendrá como Rey y Juez justo. ¿A qué aplicaciones prácticas hemos de llegar? Ante todo, mis hermanos, lo que más me admira, lo que más me asombra es el plan divino. Todo obedece a un plan de Dios, a un plan perfecto, maravilloso, hermoso, amoroso. ¿Qué hacer ante el plan de Dios? Rendirnos en suprema adoración. Hermano, el plan de Dios en Cristo Jesús, tu redención se ha cumplido. ¿Cuál ha de ser la consecuencia de esa redención en ti? El Cordero Pascual fue inmolado por tus pecados. Y este es un llamado para que en tu vida le des toda la adoración que merece ese Cordero Redentor, ese amante Redentor, que le dé la gloria por ese plan perfecto. Pero en segundo lugar, este es un llamado al pleno sometimiento de tu vida a la soberanía de Dios. Dios tiene un plan, es soberano. Entonces tú debes someterte a ese plan, que seas obediente al propósito y al llamado de Dios, pero que también sepas soportar en humildad y con esperanzas sus santos designios, como la situación que estamos viviendo en estos momentos, la pandemia. Muchas personas, muchos cristianos ya dejaron de ser cristianos porque fueron afectados por el coronavirus. Ya no son cristianos. Ellos nunca llegaron a comprender que esta pandemia también es plan de Dios, que está allí en Mateo 24. Vendrán guerras y rumores de guerras, pestes y hambrunas. Oh, hermano, sométete a los designios de Dios. Y en tercer lugar, este también es un llamado para que reconozcas que el hombre es en extremo un ser pecaminoso y que cambia de parecer con tanta facilidad. Y primero debes comprenderlo en ti, porque sabes, estás expuesto a actuar como aquellos líderes religiosos judíos. Y hoy vemos muchos de esos líderes religiosos judíos en la iglesia. Dicen ser creyentes, pero obran peor que los impíos, persiguiendo a Cristo, persiguiendo a la iglesia, persiguiendo a sus hermanos. Cuídate de ti mismo, cuídate de tu fe y vive de la fe de Cristo. Ahora, cuídate también de aquellos en quienes confías. Sabes, como humanos estamos tan expuestos a confiar en el hombre y creemos en el hombre sabiendo que el hombre es en extremo pecaminoso. A veces dejamos de confiar en nuestros hermanos para confiar en el hombre común y corriente. Pero así estamos actuando como los líderes judíos. Estos hombres rechazan a Jesús. Estos hombres persiguen a Jesús. Estos hombres no quieren a Jesús en tu vida. Te quieren sacar de la fe. Quieren matar al Jesús que habita en ti. A muchos cristianos dicen hoy en día creer en Dios y en Cristo, pero sus obras contradicen su fe. Cuídate de ello. Y cuídate de aquellos que aunque tengan apariencia de piedad, sus obras lo contradicen. Que el Señor tenga misericordia de su iglesia
y que a través de esta enseñanza de hoy podamos ver el plan glorioso de Dios, que definitivamente se llega a su final, que se cumple, pero que también miremos los planes malvados y perversos de los hombres, que en su pecaminosidad Dios siempre los va a destruir. Sométete al plan de Dios. Que el Señor tenga misericordia de su iglesia. Solo a Dios la gloria en su iglesia. Que la iglesia bíblica Ríos de Gracia sea esa iglesia que comprende el plan eterno de Dios en Cristo revelado en la Biblia. Que la iglesia Ríos de Gracia sea una iglesia que se somete al plan de Dios, que anda en el plan de Dios y que glorifica a Dios por el cumplimiento de su plan perfecto. A Él sea la gloria en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén y amén. Oremos. Nuestro buen Señor y amado Redentor, te damos gracias porque lo que hoy hemos estudiado de tu palabra nos confirma la fe que una vez y para siempre ha sido dada a los santos. Hoy lo más relevante de este sermón ha sido la revelación de tu gracia salvífica, la revelación de el anunciamiento de tu sacrificio y muerte expiatoria en la cruz del Calvario, pero también la gloria al ser levantado entre los muertos. Oh Señor Dios, ayúdanos a cada día estar más fundamentados en nuestra fe, a no desmayar en nuestra fe y a no ser contaminados por los planes perversos de los hombres, que maquinaron un plan alterno al de Dios, pretendiendo que por ese plan ellos iban a tener la victoria. Pero este plan quedó desmenuzado delante de la gloria de Dios. Estos hombres no pudieron ejecutar su plan, porque finalmente el Señor Jesucristo no fue prendido, Él fue entregado por sí mismo. Él quiso. Cuando vinieron a apresarlo, Él dijo: yo soy, aquí estoy, háganme lo que quieran. Él se entregó. Pero también Él fue a la cruz, algo que aquellos no habían planificado. Él fue en el día de la Pascua, aquello que aquellos habían resistido. El plan de Dios tuvo victoria sobre los macabros planes del hombre. Y así fue, y así es, y así será por siempre. Y todo plan que en este momento se levanta contra Cristo y contra su iglesia es destruido, es desmenuzado por el poder del plan de Dios. Bendice a tu iglesia, Señor, para que como iglesia podamos comprender que los planes de Dios siempre vencen a los planes de los malignos. A Él sea la gloria en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, gracias por estar hoy pendientes a este culto. El Señor bendiga sus vidas, el Señor les guarde, el Señor les dé provisión, el Señor los sostenga en salud y en vigor. Oremos los unos por los otros, acompañémonos los unos a los otros, estimulémonos los unos a los otros a la fe y a las buenas obras. Que esta sea una semana de victoria en Cristo Jesús. Que esta sea una semana de intercesión. Y yo clamo a ustedes, nuevamente se los pido, que intercedan por su siervo, para que la gracia del Señor se derrame abundantemente en mí, pues soy un necesitado de esa gracia. Los amo en el amor del Señor. El Señor le bendiga ricamente. Y estamos pendientes, yo estaré anunciando por este medio cuándo vamos a tener nuestra siguiente reunión. El Señor le bendiga. Hasta pronto.